Pocos saben que detrás de Por unos dólares más de 1965 hay secretos de rodaje, decisiones arriesgadas y detalles ocultos que explican por qué terminó convirtiéndose en una película de culto dentro del western. Muchos espectadores la recuerdan solo por sus duelos y su música inolvidable, pero lo cierto es que su verdadero secreto va mucho más allá de lo que se ve en pantalla. Si quieres entender por qué esta película sigue fascinando incluso en 2026, quédate hasta el final de este video, porque allí está la respuesta completa. Cuando se estrenó en diciembre de 1965 en Italia, nadie imaginaba que esta historia se convertiría en uno de los pilares del llamado Spaghetti Western. La película fue dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood, quien ya había comenzado a ganar popularidad con la primera entrega de la trilogía, Por un puñado de dólares, estrenada en 1964. Pero esta segunda parte elevó todo a otro nivel. La historia gira alrededor de dos cazadores de recompensas que persiguen al mismo criminal. Clint Eastwood interpreta nuevamente al misterioso pistolero conocido como el Manco, mientras que Lee Van Cleef da vida al coronel Douglas Mortimer, un hombre elegante, silencioso y extremadamente letal. Ambos buscan capturar a un peligroso bandido llamado el Indio, líder de una brutal banda de forajidos. Lo interesante es que durante gran parte de la película estos dos hombres parecen rivales. Cada uno sigue al mismo objetivo, compitiendo por la recompensa que ofrecían las autoridades. Sin embargo, poco a poco se descubre que Mortimer tiene una razón mucho más personal para perseguir a el Indio, lo que le da a la historia un tono más profundo y dramático que el típico western de la época. Uno de los grandes secretos que ayudó a convertir esta película en un clásico fue su forma de narrar el suspenso. Sergio Leone utilizó silencios largos, miradas intensas y primeros planos extremos para construir tensión antes de cada duelo. En lugar de escenas rápidas, el director hacía que el espectador sintiera el paso del tiempo, como si cada segundo antes del disparo fuera eterno. El rodaje comenzó en abril de 1965 y se extendió durante varios meses. La mayor parte de la película se filmó en España, especialmente en la región de Almería, que en aquella época era el lugar favorito para recrear el paisaje del viejo oeste estadounidense. También se utilizaron estudios en Roma para algunas escenas interiores. El presupuesto fue de aproximadamente $600,000, una cifra bastante modesta incluso para la época. Pero Sergio Leone supo aprovechar cada recurso. Utilizó escenarios naturales, construcciones simples de pueblos del oeste y un estilo visual muy particular que hacía parecer la película mucho más grande de lo que realmente era su producción. Otro elemento fundamental fue la música compuesta por Ennio Morricone. Sus melodías no solo acompañaban las escenas, sino que se integraban directamente en la narrativa. Uno de los ejemplos más famosos es el reloj musical que aparece en la película, cuya melodía se convierte en parte central de los duelos finales. Esa combinación de música y tensión psicológica fue algo completamente nuevo para el género. Si te gustan este tipo de historias sobre los grandes clásicos del western, recuerda suscribirte al canal ahora mismo, porque aquí seguimos explorando los secretos del cine que marcó generaciones. El éxito de la película fue inmediato en Europa. En Italia y España recaudó millones de dólares y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. Sin embargo, en Estados Unidos tardó un poco más en ser reconocida. Recién en 1967 fue estrenada allí, cuando el público norteamericano empezó a descubrir el impacto del spaghetti western. En ese momento ocurrió algo inesperado. Muchos espectadores comenzaron a notar que estas películas europeas estaban reinventando el western. Los héroes ya no eran perfectos. Eran hombres solitarios, ambiguos, a veces codiciosos, pero increíblemente carismáticos. Clint Eastwood fue uno de los grandes beneficiados de este cambio. Antes de la trilogía del dólar era conocido principalmente por la serie de televisión Rauide, pero gracias a estas películas se transformó en una estrella internacional. Su personaje del pistolero silencioso, con poncho, mirada fría y pocas palabras, se volvió una figura icónica del cine.
pero detrás de cámara también hubo curiosidades interesantes. Lee Van Cleef, por ejemplo, había tenido una carrera irregular en Hollywood antes de aceptar el papel de Mortimer. Sergio Leone vio en él el rostro perfecto para un duelista elegante y peligroso. Esa decisión terminó relanzando completamente su carrera. La química entre Eastwood y Van Cleef fue otro de los factores que hicieron especial a la película. Sus personajes no necesitaban largos diálogos. Bastaba una mirada para transmitir rivalidad, respeto o desafío. Esa economía narrativa es una de las razones por las que la película se sigue viendo hoy con tanta fuerza. Y hablando de eso, surge una pregunta importante: ¿por qué en pleno 2026 todavía hay personas que siguen viendo por unos dólares más? La respuesta está en su estilo único. La película no depende de efectos especiales ni de grandes explosiones. Depende de la atmósfera, de los personajes y del manejo del suspenso. Ese tipo de cine tiene algo que nunca envejece. Además, muchos directores modernos han reconocido la influencia de Sergio Leone. Sus encuadres, sus duelos y su uso del silencio inspiraron a generaciones enteras de cineastas. Incluso hoy, cuando vemos ciertos westerns o películas de acción, todavía podemos notar ecos de ese estilo. Otro factor importante es la nostalgia. Para muchas personas, estas películas representan una época en la que el western dominaba el cine. Volver a verlas es como regresar a un tiempo donde el héroe llegaba solo al pueblo, enfrentaba a los villanos y desaparecía en el horizonte. Si este tipo de historias sobre el cine clásico te gustan, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos descubriendo los secretos detrás de las películas que hicieron historia. Al final, el verdadero secreto que convirtió a Por unos dólares más en una película de culto fue la combinación de varios elementos: la dirección innovadora de Sergio Leone, la música inolvidable de Morricone, el carisma silencioso de Clint Eastwood y una historia simple pero poderosa sobre venganza, justicia y destino. Todo eso creó una obra que no solo fue exitosa en su momento, sino que logró algo mucho más difícil: mantenerse viva con el paso del tiempo. Y así como los pistoleros de la historia se alejan lentamente después del último duelo, esta película también se despide dejando una sensación extraña, como si el eco de sus disparos todavía resonara en el desierto. Porque algunos clásicos no se olvidan nunca. Hasta el próximo video.